Faltan 12 días para el referéndum sobre 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. La comisión que impulsa el sí a la derogación difundirá el martes próximo un mensaje por cadena de radio y televisión. Al día siguiente y a la misma hora, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, encabezará una conferencia de prensa para defender el no a la derogación. Esas fueron ayer las últimas novedades en un panorama político casi copado por las dos campañas, la rosada y la celeste. ¿Cómo ven desde el oficialismo las últimas encuestas? ¿Qué se juega esta administración el domingo 27? ¿Cómo se reactivará después de la votación la gestión del gobierno? Luego de la pausa que, de hecho, está implicando en estos días el debate sobre la LUC. Bueno, de esos y otros temas vamos a conversar en los próximos minutos con el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado. Doctor Delgado, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, Emiliano, un saludo grande a la audiencia. Anda yendo y viniendo, ¿no? Sí, haciendo un poco de todo. Ahora tenemos unas audiencias en la Torre Ejecutiva, al mediodía. Después del mediodía nos vamos con el presidente a la inauguración de la Expo Activa. Volvemos y tenemos 2 actos por el no hoy acá en la Vuelta a Montevideo. Y mañana ya otra vuelta más, compartiendo el tema de la Torre Ejecutiva con la actividad por el no. ¿Cuánto porcentajes de tiempo dedicado al gobierno y a la campaña? Lo que pasa que, hoy hay muchas cosas que no son presenciales, ¿no? Uno aprovecha los viajes para ir haciendo cosas por teléfono, mucho por Zoom. Son de los efectos de la pandemia que vinieron para quedarse, solucionadas muchas entrevistas por Zoom, muchas decisiones por Zoom, pero además gran parte de la tarea del gobierno es defender esta ley. Esta es una ley del gobierno, quizá es, junto con las leyes de la ley de presupuesto y las rendiciones de cuenta, quizá las leyes insignias del gobierno, corazón del programa de gobierno, que además se dijo en la campaña electoral que se iba a hacer y después se hizo, apoyado por la coalición, basado en el compromiso por el país, que fue el programa de gobierno que la coalición le presentó a la ciudadanía en el balotaje. Con lo cual, como integrante del gobierno, y además en mi caso sin inhibición política, puedo ir a actos del Partido Nacional, de la coalición, y actos por el no químicamente puros, para mí es fundamental no solo hacerlo, sino creo que es una obligación salir a defender el no a la derogación. Para mí tiene mucho que ver sobre la posibilidad de seguir haciendo un programa de gobierno para el cual la gente no votó, que quiso cambiar después de 15 años, de gobierno del Frente Amplio con mayoría propia y bonanza económica. Lo digo porque ese es el contexto, y además porque creemos que es buena para el país. En 20 meses de vigencia, nada de los catástrofes, de las plagas que iba a generar esta ley de urgente consideración se dieron. Es más, estoy convencido que los efectos son positivos para la gente, en seguridad, en libertad, en derechos. Te digo algo más, es un plebiscito, es un referéndum diferente, hablar de 135 artículos tan disímiles uno con otro, es a veces difícil de interpretar para la gente. Justamente, teniendo en cuenta la complejidad de la variedad de artículos que está en juego, la variedad de artículos que se impugna y que el gobierno a su vez quiere defender. ¿Con qué argumentos están ustedes haciendo campaña? ¿Cuál es el motivo con el que convocan a votar por el no? Primero, es un voto de confianza, ¿no? Me parece que eso está como sobrevolando, que es un voto de confianza en lo que tiene que ver con un programa de gobierno que se plebiscitó, cuando hubo un balotaje se plebiscitó y la gente acompañó. Y era esto. Tan es así que me acuerdo que tuvimos una diferencia de opinión con el presidente de la República en aquel momento, porque él quería en enero colgar en la página web del gobierno en transición, ¿no? El gobierno electo, el borrador de la ley de urgente consideración. Y yo dije, no, vamos a esperar a tenerlo terminado. Y él lo quiso colgar para que todo el mundo supiera por dónde iba y lo colgó. Y en enero del 2020 lo colgó y después se lo entregó cuando estuvo pronto, se lo mandó antes de mandarlo al Parlamento a todos los partidos políticos, a todos los legisladores, para que tengan todos una información sobre por dónde iba una ley
que terminó con 476 artículos, de las cuales el 52% de los artículos lo votó el Frente Amplio, y 135 que ahora impugnan, incluso algunos de los que impugnan los votó el Frente Amplio. Entonces usted está diciendo que efectivamente es un plebiscito. El referéndum es un plebiscito. Lo que pasa que en la medida que... Sobre el gobierno, digo. En la medida que hay una cantidad de gente que lo vemos hoy en los datos de opinión pública, ¿no? Y uno percibe cuando recorre, y recorre bastante, hicimos 300 localidades en esta gira que organizó el Partido Nacional y en actos de la coalición. En la medida que uno habla con la gente, primero explica la ley, implica los artículos que quieren derogar y le dice por qué entendemos que hay que mantenerlo, votar el no con la papeleta celeste. Y la verdad que tienen todo sentido común, la gente se asombra porque dice, bueno, pero en realidad yo quiero más seguridad pública y esto me asegura más seguridad pública, le da un respaldo a la policía, recobro a la autoridad, yo recobro una policía que me protege. Después, todos los otros artículos que tienen que ver con libertad financiera, con el derecho del no huelguista a poder trabajar, con el tema de los alquileres sin garantía adicional o opcional, el tema vinculado a la portabilidad numérica, del cual ya no se habla porque ninguno de los efectos negativos que decía Molina, que decían todos los demás, se dieron. El otro día veía un video de Molina que decía que Antel iba a perder millones de dólares, no me acuerdo cuántas decenas de millones de dólares si se va a habilitar la portabilidad numérica. Es más, hicieron un recurso judicial para impedir que se pusiera en práctica. Bueno, tienen todo sentido común, con lo cual, Emiliano, como son tantos artículos que tienen sentido común, uno ve, y lo ve cuando recorre, que lo que están haciendo, por lo menos los promotores, sí son dos cosas. Uno es alguna campaña que tiene que ver con poco uso de la verdad, vamos a decirlo en estos términos, más si uno le quiere poner mentira, le pone mentira, pero es una campaña distorsiva o distorsionante. Se simplifica de los dos lados, ¿no? Sí, puede ser, pero yo la vi en los volantes, ahí en uno de los actos, digo, ¿cómo trato de ejemplificar el tema del uso de la mentira o la distorsión? Y bueno, y empecé a leer volantes del sí, donde decía, se privatiza la educación pública, mentira. Acá si te echan, te impiden reclamar, es mentira. Y fui leyendo uno por uno así. Pero después, como este es uno de los caminos, no discutir los artículos porque tienen sentido común y es difícil argumentar contra el sentido común, y el referéndum lo va a terminar ganando el sentido común. Y después, entonces, es o la distorsión o termina siendo un referéndum contra el gobierno, apoyás o en contra del gobierno. Por eso también hay un tema, y lo mencioné yo al principio, del tema del voto de confianza a estos 2 años de gestión y a poder seguir trabajando en periodos que son de 5 años y que la gente nos votó. Ese es uno de los para cambiar, y nos votó para cambiar durante 5 años. Que la gente respalde al gobierno, que respalde al gobierno en esta línea, que le dé más tiempo para que siga, una cosa de ese estilo. A ver, que respalde que el gobierno pueda gobernar. Y que después juzgue, porque yo no estoy diciendo que estén de acuerdo muchos incluso con alguna medida del gobierno, pero el momento de juzgar al gobierno no es ahora. ¿Y cómo han visto las últimas encuestas? ¿Cómo leyeron las últimas encuestas de intención de voto? Por ejemplo, la de equipos que se conoció el jueves y que mostró un empate técnico y una proporción muy alta de indecisos, ¿no? 28%. Ahí el tema más notorio, creo que las encuestas, por lo menos casi todas, coinciden en un alto nivel de indecisos que tienen, más allá de la proyección de los indecisos, que termina siendo siempre discutible, el tema es que seguramente mucha gente se defina en esta semana. No, pero hubo otro cambio, ¿no? Porque la encuesta anterior, la de enero, había dado 41% a favor del mantenimiento de los artículos y 31% por derogarlos. Había una diferencia de 10 puntos, ¿no? Ahora es 35 por el no, 34 por el sí, con 2% de anulación. Yo la relativizo 1% porque de en realidad, viste que los propios encuestadores también la relativizan ese tema y hablan de que, bueno, que hay un final abierto. No te olvides que además para que se derogue, la opción por derogar tiene que sacar el 50% más 1. Y ahora apareció esta discusión, incluso vi a Carolina Cose explicar por qué, si sos indeciso, es mejor votar anulado, que es una cosa absolutamente de antología. Nunca se dio en Uruguay la explicación y la campaña por el voto anulado. Yo creo que es una falta de respeto a lo que juntaron las firmas, que hicieron mucho esfuerzo. Obviamente yo no firmé, pero hubo un esfuerzo importante de quienes las juntaron.
firmaron y un compromiso entre quienes la firmaron por tomar una decisión positiva. Cuando uno vota en un sentido o en otro sentido. Los uruguayos nos gusta votar, decidir. Pero en definitiva, ¿le preocupa al gobierno cómo se emparejó la campaña? Me parece que es una oportunidad para seguir haciendo el esfuerzo y para seguir explicando los artículos que quieren derogar y por qué ninguno de los efectos negativos que dijeron que iban a pasar, pasaron. ¿Qué implicaría para la administración Lacalle Pou un triunfo del sí a la derogación? No, vamos a seguir gobernando. Está claro que hay un respeto a la... Si algo vamos a hacer es bien diferente a lo que pasó con las anteriores administraciones del Frente Amplio, que no se respetó muchas veces la voluntad popular. Acá hay un respeto a la voluntad popular siempre. Si nosotros hablamos de la libertad como uno de los valores pilares fundamentales y del respeto de las normas y del Estado de Derecho y que lo jurídico siempre está por encima de lo político, bueno, siempre vamos a respetar la voluntad popular. Hace pocos días, el 1 de marzo, cuando asumió como presidente de la Cámara, Ope Pasqué vio que hizo una reivindicación muy fuerte de la institucionalidad democrática en Uruguay y en un momento del discurso dijo: una vez resueltas las controversias por el soberano mediante el procedimiento establecido por la Constitución, ya no cabe continuar la disputa política empantanando al país en un debate sin fin. Lo que corresponde es acatar la decisión del soberano, sea cual sea, y seguir adelante. Bueno, va en la misma línea, ¿no? Está claro que al gobierno lo condiciona en avanzar en el sentido que quiere avanzar en algunas líneas, pero a quien más condiciona es a la gente, ¿sabes? A mí me preocupa mucho, por ejemplo, el tema seguridad, muchísimo, porque la LUC, los artículos que quieren derogar, que es dura con el delito, dura con los delincuentes, aumenta las penas y baja los beneficios para los delitos aberrantes, incluso femicidio, homicidio especialmente agravados, abusos sexuales, le da más instrumentos a la policía para actuar, que se crean nuevos delitos como la resistencia al arresto o el insulto a la policía. La policía avanzó sobre la delincuencia, avanzó y avanzó bien. Ese es el camino. Nunca estamos conformes porque bajaron 24% los homicidios, ojalá hubieran bajado más, y 20% los hurtos, y 17% la rapiña. Ahora, ese es el camino. Hasta la anterior administración todos los años batían su propio récord. Ahora, gracias a la LUC, que hay un respaldo político y hay un respaldo jurídico a la policía preservó la autoridad, la gente de vuelta recuperó una policía que la proteja, y la policía actuó y fue arrinconando a la delincuencia. Imagínense lo que pasa si de golpe a la mañana se derogan esos instrumentos jurídicos de la policía para poder quiere actuar. Decir que la consecuencia va a ser inseguridad, que va a caer la efectividad de la policía. Y yo creo que gran parte del efecto, si se derogan estos 135 artículos de la LUC, tiene un componente más allá del esfuerzo policial. Como le quitamos instrumento a la policía para actuar, va a haber una especie de revancha de toda la delincuencia, ahora que está arrinconada y la policía avanzó sobre ella con un respaldo jurídico y un respaldo político. Bueno, ahora van a ver una policía mucho más desnuda, con menos instrumentos, y la verdad yo creo que la gente va a tener menos elementos para sentirse más segura. Ahora, suponiendo eso, que caen los artículos cuestionados, ¿no hay algunas de las líneas de trabajo en las que el gobierno puede seguir sin ley? Sí, seguramente. A ver, el gobierno no se termina... No, pero de las que están cuestionadas, ¿no? Pienso, por ejemplo, la famosa discusión sobre cómo regular los precios de los combustibles. En definitiva... Seguramente. En definitiva, ese criterio de seguir el precio de paridad de importación, que ha sido vidrioso, ¿no? Que pero además hay una característica, no requiere una ley eso. Se puede seguir haciendo igual. Sí, requiere una ley, ¿no? Cambias el régimen, que además lo votó el Frente Amplio, ¿no? Lo quiere derogar ahora, pero lo votó en el Parlamento. El otro día estaba viendo las argumentaciones de algunos senadores del Frente Amplio al respecto. Obviamente habrá que recalcular algunas cosas, el gobierno va a seguir gobernando. Los mandatos son por 5 años, por eso parte de lo que decimos es, si lo que quieren es trancar al gobierno, bueno, no lo van a lograr con esto. Si quieren complicar que el gobierno no cumpla su mandato, no lo van a lograr. Obviamente, sí, y no lo voy a negar, en términos políticos, esta es una ley que va en la línea con el corazón programático del gobierno. Si se derogan parte de los artículos, porque reitero, no se piden derogar todos, habrá que recalcular algunas cosas para seguir andando,
pero el compromiso sigue intacto hasta el 2024. Me quedé pensando lo que decía sobre el criterio de fijación de precios de los combustibles. Hasta hace 2 años no había, digamos, un condicionamiento de este tipo. Se podía resolver. No, lo que pasa, pero precio de paridad de importación había. Un criterio posible es seguir el precio de paridad. ¿Sabes lo que pasó, Emiliano? En los últimos 5 años el precio de paridad de importación era uno y el precio de los combustibles, sobre todo, la suban a otro. Hubo un sobreprecio que pagamos los uruguayos en los últimos 5 años por no respetar el precio de paridad de importación de 1.780 millones de dólares, que fueron directamente a rentas generales. Bueno, eso es parte de lo que no queremos que pase, más allá de esta coyuntura con el petróleo subiendo, lo que queremos es que haya mayor nivel de transparencia. Desde afuera se percibe que en estos días se ha crispado fuertemente la relación entre el oficialismo y la oposición, o mejor dicho, entre el oficialismo y del otro lado, el Frente Amplio, el PIT-CNT y las organizaciones sociales que impulsan la papeleta del sí. ¿Usted desde adentro nota lo mismo? A ver, es normal que el cierre de las campañas electorales, los procesos electorales, a veces suba el tono y a veces haya algunos desubicados y a veces haya algunos excesos. El otro día lo del cerro fue un exceso de gente que decía acá el no pueden venir, bueno, está. Esperemos que todos hagamos lo que tengamos que hacer, defendamos nuestra posición, ojalá convenzamos por parte del no a la mayor parte de la población, pero en la posición que cada uno esté, que la defienda. Ayer llamó la atención. Lo más importante es la tolerancia y el respeto, porque siempre hay un 28, pues el 27, hay un día después, y tenemos que seguir trabajando. Cada uno en su rol, en el que le dio la ciudadanía, nosotros le dio la responsabilidad y la esperanza y la ilusión de gobernar y cambiar. Después de 15 años de Frente Amplio, por 5 años, lo vamos a hacer en cualquier circunstancia. Obviamente, con un voto de confianza, lo vamos a hacer con una espalda más grande para poder avanzar más rápido en algunos temas. Ayer llamó la atención el cruce, el intercambio duro que se dio entre el presidente de la Federación ANCAP, Gerardo Rodríguez, y el presidente Lacalle Pou, en Minas, en ocasión de la inauguración de la UTEC en esa ciudad del departamento de La Valleja. Sobre todo, más allá de lo que fue, digamos, la iniciativa del sindicalista que se acercó a hablar con el presidente, llamó la atención la forma como se plantó el presidente, la polémica severa que terminó ocurriendo. ¿Cómo vio ese episodio? Lo que pasa que a mí fue un episodio de coyuntura, no estaba planificado, por lo menos para el presidente. El presidente iba a inaugurar una UTEC. Y los demás armaron sobre eso un escenario que poco tenía que ver. A ver, ¿tienen derecho a hacerlo? Sí, está. El que quiera puede protestar, el que quiera puede poner las pancartas. Yo eso no lo juzgo. A veces lo que el presidente me parece que manifestó fue el doble discurso, ¿no? En función de quién está en el gobierno. La Federación ANCAP parece que aplaude cada vez que suben los combustibles. La Federación ANCAP a veces nos critica por no subir todo lo que habríamos que subir los combustibles y que ANCAP tuviera la posibilidad de hacer un buffer o tener la amortiguación con una ganancia extraordinaria como hizo estas últimas veces, para no trasladar todo el precio para importación y no subir todo lo que había que subir los combustibles, gracias a que se está vendiendo mucha energía eléctrica a Brasil y Argentina. En la Federación ANCAP, a ver, yo fui el denunciante y el investigador ANCAP. La verdad que estuvo ausente en todos los procesos de las críticas a la gestión que destruyó ANCAP, ¿no? Donde hubo errores, horrores, irregularidades, ilicitudes y cosas penales que terminaron como terminaron, pero hubo un déficit acumulado de 800 millones de dólares, hubo desidia en el manejo de la administración ANCAP durante las anteriores administraciones, particularmente algunas de ellas, y que además le hizo mucho mal a la empresa pública. Hubo que capitalizarla por primera vez en la historia, 600, casi 700 millones de dólares, hubo que capitalizar a ANCAP porque se caía. Y resulta que la Federación ANCAP, ayer el presidente hablaba del horno de Paysandú, 80 millones de dólares, que todavía siguen los contenedores oxidándose, obviamente perdiendo todas las garantías y todo. O sea, un gasto
y esos gastos no eran un intangible, que era un gasto que lo pagaba el barbudo, era un gasto que lo pagaban los precios de los combustibles, los consumidores, las aventuras empresariales ANCAP, el holding ANCAP de 17 empresas, la mayoría del derecho privado, pero que son de propiedad estatal, la mayoría con déficit, que terminan su déficit en el precio de los combustibles, gracias a los procesos anteriores. Bueno, la Federación ANCAP, la verdad, nunca la escuché criticar mucho esas cosas. Sí, eso fue, en síntesis, por ahí estuvo el intercambio de ayer, cuya temperatura, digamos... Pero salió de lo habitual. Vamos a dramatizar. No, pero pregunto, teniendo en cuenta su relación con el movimiento sindical, usted ha tenido siempre buen diálogo, por ejemplo, lo hemos visto en la primera fila en los actos del 1 de mayo durante varios años. Va a seguir yendo. Sí, en cualquier circunstancia. ¿Pueden, digamos, aceitarse de nuevo los vínculos gobierno-sindicatos? Sí. Gobierno-sindicato. A ver, primero hay una buena relación, más allá de que haya diferencias conceptuales, en este caso diferencias vinculadas a un referéndum, porque fue el PIT-CNT en este caso quien se llevó puesto al Frente Amplio. Tanto se lo llevó puesto que le puso un presidente. Pero más allá de eso, para impulsar la recolección de firmas y el referéndum. Es que la discusión de ayer de la calle Pou era con la Federación ANCAP, que fue justamente uno de los gremios que largó la iniciativa del referéndum, ¿no? Y después hay unos gremios que no lo dejan hablar porque están a favor del no, como el sindicato policial, porque la LUC recoge reivindicaciones de la policía de toda la vida. Pero fuera de eso, a ver, nuestra obligación como gobierno es mantener un vínculo con todos. El presidente, quien habla, en la torre ejecutiva se ha recibido cantidad de sindicatos. Si algo no pueden decir que es un gobierno abierto y de cercanías, es más, hay un peregrinar de todo el tiempo, de audiencia de todo el tipo en la torre ejecutiva y en los ministerios, un gobierno que está, que recorre, que está en el territorio, en los lugares más diferentes del país. Hoy el presidente, y yo lo voy a acompañar, va a estar en la Expo Activa, el viernes va a estar en Río Branco inaugurando la cosecha de arroz, que nos trae el recuerdo de hace 2 años cuando veníamos de inaugurar la cosecha de arroz, la llamada con los 4 casos positivos y la citación desde el helicóptero del Consejo de Ministros para declarar la emergencia sanitaria. O sea, va a haber con la oposición, pero además con los sindicatos, una relación institucional primero, de diálogo, pero además de respeto y además personal. Yo con muchos de ellos tengo un vínculo de muchos años, cuando nos conocíamos todos en otras instancias, ¿no? La última para cerrar esta parte de la entrevista. Ayer el gobierno le confirmó a la Comisión por el Sí el acceso a la cadena de radio y televisión, será el martes 22 a las 20 horas, y también se confirmó que al día siguiente, casi en el mismo horario, el presidente de la calle Pou va a exponer la defensa del no, pero en cadena de radio y televisión no, en una conferencia de prensa. ¿Por qué se optó por esa forma de comunicación? Primero empiezo por lo primero, la decisión que por el no hable el presidente de la República, es una decisión que tomó él y me parece que es correcta. No solo puede hacerlo, porque es una ley del gobierno lo que está defendiendo, sino yo creo que debe hacerlo, porque es el que simboliza el principal impulsor de la ley de urgente consideración. Lo dijo en toda la campaña electoral, así que me parecía lógico. Nos parecía lógico y le parecía lógico a él. En segunda instancia, obviamente el comando del CIVI nos va planteando una cadena y es absolutamente lógico, republicano, que las dos opciones ante un referéndum, una vez que está definido el referéndum, tengan la posibilidad de utilizar una cadena de radio y televisión. Lo que el está marcando la diferencia con lo que resolvió el gobierno en la etapa de la recolección de firmas. Bueno, por eso, una vez que está definido, que las dos tengan las opciones. El presidente no es muy afecto a la cadena estructurada, escrita, mucho más acartonada, y estaba en la duda entre hacer una cadena en vivo o hacer una conferencia de prensa, simplemente y no usar la cadena. Y bueno, en realidad tuvimos 2 reuniones con el comando del Sí, la semana pasada y ayer. En la primera ellos mismos decían de que teníamos que usar la cadena. Nosotros dijimos, bueno, cada uno usa la cadena como quiere, y más le dijimos, sería bueno que todos la hiciéramos en vivo y que el propio comando del Sí hiciera una cadena por el vivo, mucho más fresca, menos antigua, creo que es más interactiva con la gente y más palatable para el espectador,
poder ver una cadena en vivo, una conferencia de prensa. Ellos preferían hacer una conferencia de prensa. Nos plantearon primero... ¿Prensa en cadena, una cosa así? No, nos plantearon primero, va a ser una hora determinada, pero es una conferencia de prensa donde el presidente... No, porque lo que se sabe es que la Comisión por el Sí va a difundir un video grabado previamente, 7 minutos, una cosa por el estilo. De 5 a 7 minutos quedamos en eso, un mínimo de 5, un máximo de 7. Lo que al principio habían pedido era... bueno, si era así, ellos hacerla el miércoles y el no, a través del presidente de la República, hacerla el martes. Le dijimos que no había problema. Después ellos cambiaron de posición y dijeron que preferían hacerla el martes, la cadena, y que el presidente hiciera la conferencia de prensa que quería el miércoles. Le dijimos que sí ayer, así que sin ningún tipo de drama. A lo que solicitaron se adjudicó, y el martes ellos van a tener sobre las 8, 8:30, estamos viendo los temas instrumentales, van a tener la cadena, y el miércoles el presidente, más o menos a la misma hora, va a hacer una conferencia de prensa. Obviamente la duración de la conferencia de prensa va a ser mayor que la de la cadena. Sí, la diferencia es que tiene preguntas, ¿no? Es que los periodistas van a preguntar como siempre, con absoluta libertad y además en absoluto sorteo, como todas las conferencias de prensa, desde que empezó el gobierno para acá, todas las conferencias de prensa, hay un listado de periodistas, hace su sorteo para ver quiénes preguntan, no hay preguntas predeterminadas ni se piden las preguntas antes. Ya seguimos, volvemos a la entrevista con el doctor Álvaro Delgado, secretario de la Presidencia de la República. Los últimos días previos al referéndum, las encuestas, la parálisis en la que parece que entró el gobierno debido a la campaña. ¿Qué ocurrirá después del 27? ¿Qué planes, qué rumbo piensa imprimirle a su gestión a esta administración que se aproxima a la mitad del mandato? Sobre estos y otros temas estamos conversando esta mañana con el secretario de la Presidencia de la República, Álvaro Delgado. Doctor Delgado, ayer la Confederación de Cámaras Empresariales planteó públicamente su preocupación porque dijo, ve al país paralizado debido al referéndum, y al mismo tiempo reclamó al gobierno que acelere a fondo en las reformas pendientes. Habló en una conferencia de prensa el presidente de esa confederación, Juan Martínez, dijo: un punto que tratamos es que el gobierno, más allá de lo que pase el 27 de marzo, tiene que poner el acelerador a fondo y seguir generando instancias de reformas, de planteos, de acciones. El país no puede estar detenido. ¿Cómo recibió ese rezongo? No, yo no lo veo como un rezongo, lo veo como algo que podemos compartir. Obviamente el referéndum no lo impulsamos nosotros, o sea que seguramente el rezongo no es para mí ni para nosotros, es para otros que generaron esto, que lo que hicieron es, por lo menos por parte de algunos, es una especie de plebiscito sobre el gobierno a medio término. Pero parece que el referéndum se hubiera tragado al sistema político todo y al gobierno en particular. El gobierno, ¿no? sigue gobernando y sigue tomando ministros, decisiones. legisladores, intendentes permanentemente de gira, haciendo campaña, ¿no? Sí, y gobernando también. No saben bien porque hablamos con ellos y todo el tiempo. Ayer recibía gran parte de algunos sectores empresariales por diferentes temas, a cooperativas, a temas lecheros, que le buscamos solución. A ver, si algo no podemos decir, que a pesar de la crisis más importante que tuvo el país, capaz que en los últimos 70 años, en la pandemia estoy hablando, que todavía no terminamos de dimensionarla porque estamos viviendo en ella, saliendo pero viviendo, y además tras ello una guerra absolutamente ilógica, inhumana, que la estamos viendo en vivo, lo que es peor. El gobierno, además del manejo de la pandemia, de cuidar a la gente, el tema de la libertad responsable, el tema de conseguir durante el 2021 7,5 millones de vacunas. Hoy tenemos 85% de los uruguayos vacunados, 57% con 3 dosis, ¿no? Y tenemos un grado de inmunidad que nos permite poder avanzar en otras actividades, y gracias a que no decidimos la cuarentena obligatoria y que dimos unas ayudas sociales, el Fondo Coronavirus gastó entre el 20 y el 21 $2.000 millones, gracias a una serie de incentivos, a la construcción, a una serie de incentivos a las inversiones a través del cambio de la reglamentación de la COMAP, la ley de inversiones, lo que permitió es que el Uruguay de la pandemia no sea un Uruguay perdido, o sea, solo pandemia dependiente. Y me parece que eso es lo que hay que reconocer. En primer lugar, terminamos el 21 con el 7% de desempleo.
Nosotros asumimos el 1 de marzo, no era Alemania lo que recibimos, asumimos el 1 de marzo del 2020 con el 10.5% de desempleo y el 5% de déficit fiscal, después de 15 años de bonanza. Hoy, después de la pandemia, terminamos con el 7% de desempleo, hay que remontarse a fin del 2016, en plena bonanza económica, a ver estos niveles. Bajó la informalidad casi 4 puntos. Bajó el seguro de desempleo, que tuvo un pico durante la pandemia, y hoy está a niveles de prepandemia. Hubo récord de exportaciones el año pasado, récord histórico, 11.550 millones de dólares. Hubo récord de proyectos de inversión promovidos en la Comap, 4.500 millones de dólares. A pesar de la pandemia se bajó la pobreza, la indigencia, la pobreza infantil, y además empezamos a ver los rubro por rubro, hubo un récord de remisión de leche, récord de cultivos en precio, en calidad, en volumen, en área, hubo récord de exportación de carnes, o sea, se abrió el turismo. ¿Sabes lo que fue abrir el turismo? Entraron 350.000 turistas hasta mediados de febrero, y venían, por lo menos la última cifra que tengo, cerca de 300 millones de dólares dejados en Uruguay. Después de la pandemia que nos condicionó el mundo, Uruguay abrió la frontera, incluso ofreció vacunas para los turistas, flexibilizó el ingreso, nos cuidamos y además permitimos que sectores que eran los más retrasados o más perjudicados por la pandemia pudieran poder vivir, poder recuperarse, porque fue una temporada de recuperación. Pero esto tenemos que ponerlo en el contexto. Sí, está bien. Pero el planteo que hacen ayer las cámaras empresariales y que ha venido también de analistas, de expertos, es que, mientras tanto, hay reformas que han quedado en suspenso, detenidas. Por ejemplo. Y bueno, ayer Juan Martínez mencionó la reforma educativa que sigue pendiente, la reforma de la seguridad social que dijo quedó estancada, la reforma del mercado de los combustibles, la concreción de tratados de libre comercio, la baja de aranceles para exportaciones, planes de infraestructura en obra pública, capítulos de la reforma del Estado. O sea, se alude a primero, no lo compartan, me parece en algunas consideraciones un poco injusta. La voy a decir la verdad, un poco injusta. Primero, porque saben que no es así, porque habitualmente hablamos con ellos. Pero por el año pasado hubo récord de obra pública, y este año va a haber récord con respecto al año pasado, 870 millones de dólares. Por primera vez hacen rutas que tienen que ver con la transversalidad del país, ruta 14, doble vía ruta 5, ruta 6, bueno, cantidad de rutas que durante mucho tiempo se pidieron para desarrollar zonas muy deprimidas del Uruguay, se van a hacer. Récord de obra pública va a haber este año. Estamos generando incentivos para la actividad privada, público-privada, asociación público-privada. La reforma educativa, las bases de la reforma educativa están previstas en la LUC. Miren que no nos engañemos, gran parte de lo que nosotros pensamos como base, sobre todo en la gobernanza de la reforma educativa, para eso es fundamental que ganen no. Y la reforma de los combustibles, el primer paso lo dimos con la LUC, que tiene que ver utilizar el precio de paridad de importación y no la necesidad de caja del Ministerio de Economía y Finanzas, que los empresarios apoyaron. Obviamente iban en algunos por la desmonopolización, no fue lo que salió, no era lo que quería el gobierno. Es de que y en algunos hay temas, lentitud en reformas que son importantes para transformar al país y que pueda alcanzar un umbral de crecimiento potencial más alto del que tiene hoy. El gobierno gobernó, a pesar de la pandemia gobernó, y yo creo que ninguno de los sectores, más allá de cómo lo condicionó la pandemia, puedo decir que el gobierno no estuvo al lado, empujando para que al sector le vaya bien, para que generara empleo, para que hubiera inversión y para generar las condiciones de que pudiera desarrollarse. Los números lo avalan. O sea, fue un gobierno presente, tratando de ayudar, estando con mucha accesibilidad para todos los sectores empresariales y para los sindicatos. Tocaban un timbre y se abría la puerta. Así que haya en estos momentos, estamos a 12 días de un referéndum, algunos temas que hoy no se están resolviendo y que hay que esperar a bajar un poco la temperatura del fragor del final de un proceso electoral, bueno, tiene lógico estos 20 días. Ahora, el gobierno sigue gobernando. Una de las inquietudes pasa por la inversión en obra pública. Varios analistas económicos advierten que no se está preparando un paquete de proyectos grandes que pueda tomar la posta
cuando a mediados de 2023 se terminen las obras vinculadas con UPM2, que son varias, como sabemos, ¿no? Lo que pasa es que una cosa es lo que se dice, otra cosa es lo que se hace. El Uruguay está, el gobierno, muy preocupado para que no haya un escalón vinculado sobre todo a la obra pública. Más allá de la infraestructura estoy hablando, ¿no? Va a haber mucha obra pública vinculada a las obras viales. Reitero, el 870 y pico millones de dólares es récord en el 2022 de cantidad de obra pública. Y después hay previsto una serie de obras que no son viales, pero tienen que ver con obra pública. Todo el tema del proyecto Arasatí de lo que tiene que ver con suministro de agua para la zona metropolitana, todo un proyecto de saneamiento, más el proyecto de vivienda, más el proyecto del fideicomiso de asentamiento, en principio más de 240 millones de dólares que vamos a trabajar, y eso tiene que ver con obra pública con no directamente, ¿no? Obra pública concesionada a privados, pero está imputado a gasto público. Así que estamos más preocupados que nadie que una vez que los procesos y no necesariamente una vez que terminen, sino solapadamente, ir creciendo una serie, que se vayan madurando, aceitando y aterrizando una serie de proyectos. Muchos tienen que ver con infraestructura, otros con estos rubros que yo les mencioné. Una vez que, por ejemplo, el Grupo Vía Central con el tren y UPM estén operativos. Uh-huh. ¿Hay más anuncios pendientes, aparte de los que ya se han mencionado? Seguramente. ¿Sí? ¿Cuándo? ¿Ahora? ¿Después del referéndum? Bueno, nosotros estamos trabajando en avanzar en lo que tenga que ver medidas para incentivar algunos de estos temas. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿De qué forma? Estamos hablando de 240 millones por primera vez en asentamientos en Uruguay. Estamos hablando de paquetes de saneamiento para todo el país. Estamos hablando de una nueva fuente de agua potable para la zona metropolitana. Son obras que tienen mucho impacto, llevan mucha mano de obra, mucho empleo y sobre todo llevan mucho dinamismo. Más allá de las obras viales previstas y más allá de algunas otras ideas que están arriba de la mesa. Doctor Delgado, un par de temas, por lo menos para los minutos finales de la entrevista. Acaban de cumplirse 2 años de la declaración de la emergencia sanitaria, aquel día 13 de marzo de 2020, cuando se confirmaron los primeros casos de COVID-19 en Uruguay. Ha habido varias versiones en este sentido, por eso le consulto directamente. ¿El gobierno está preparando la derogación de aquel decreto? Está la voluntad de hacerlo y planteo directamente algunas dificultades operativas. Gran parte de una serie de decisiones que se tomaron, decretos, resoluciones de diferentes ministerios, tienen que ver, entre ellos el Fondo Coronavirus, está apalancado en la emergencia sanitaria, con lo cual estamos haciendo todo un estudio de cuando llegue el momento cómo desindexar eso de lo que tiene que ver con la emergencia sanitaria, más allá de lo que queramos que siga funcionando, que pueda seguir funcionando, no necesariamente vinculado a que esté vigente una emergencia sanitaria. ¿La semana siguiente al referéndum? O sea, los últimos días de marzo se va a tomar esa medida. Estamos viéndolo, la verdad que es mucho más resoluciones, decretos, algunas leyes. La del Fondo Coronavirus fue una ley, por ejemplo, la creación del Fondo Coronavirus, que están vinculadas a la vigencia de la emergencia sanitaria. Estamos viendo cómo instrumentar esa transición en un proceso donde vamos camino a una pandemia que se va transformando en endemia. Ahí está. En donde además estamos viendo, por ejemplo, ayer leía que en Francia ya están desaconsejando el uso de tapabocas, solo lo usan para algunos lugares especiales de confinamiento, encerrados. Pero en varias partes del mundo, en Europa y en China, se están generando preocupaciones por estallidos de brotes, ¿no? Incluso, hemos dado la noticia hoy con algún detalle, en China se han resuelto confinamientos drásticos en algunas ciudades. ¿Qué análisis hace el gobierno sobre el riesgo de que el coronavirus se pueda descontrolar de nuevo acá en Uruguay? Bueno, es que lo que no hacemos es bajar la guardia. Obviamente para mucha gente el proceso es diferente. Omicron ayudó que eso sea diferente. ¿Por qué? Porque si bien tuvo mucha morbilidad, o sea, mucha contagiosidad, tenía baja letalidad o baja efectos graves sobre vías respiratorias bajas, era sobre todo vías respiratorias altas, más parecía una gripe y una gripe leve en general. Sí nos estamos preocupando mucho en las comorbilidades, ¿no? De aquellos que tienen predisposiciones.
Tan es así que habilitamos las dosis refuerzo. Este año vamos a tener una revacunación anual, ¿tá? Hay 3.700.000 dosis de vacuna Pfizer compradas para esto. Es más, está estipulado que siempre sea la nueva versión, porque esto que viene todos los días venimos viendo que como Omicron, que se anunció que en Uruguay entró el 29 de diciembre, que es una nueva variante que había en 15 días se expandió por el mundo, o en 20 días se expandió por el mundo, bueno, estamos también atentos a que otras variantes puedan venir. Y los laboratorios también, en la investigación, en el desarrollo, sobre todo científico, en la elaboración de vacunas, biológico-científico, están trabajando sobre eso. Y nosotros acordamos que siempre la última versión de la vacuna aprobada, en este caso por la FDA, y aprobada por emergencia del Ministerio de Salud Pública posteriormente a eso, sea la que venga a Uruguay, si es mucho más abarcativa y científicamente mucho más al día, ¿no? Mucho más elaborada. A ver, vamos camino a eso. Para la gente el tema de Omicron fue un tema que lo administró diferente a otras variantes por el tema del efecto del contagio, ¿no? Uh-huh. Del efecto del contagio no podemos decir que fue una pandemia mundial, hubo 6 millones de muertos en el mundo, más de 6 millones de muertos en el mundo, 560 millones de contagiados, Uruguay tuvo 7.000 muertos. La verdad que el camino es notoriamente la vacuna, y la verdad que vamos a seguir con la campaña de vacunación, que fue muy exitosa en la elaboración y en la implementación. Hay que saludar al Ministerio de Salud Pública, pero sobre todo al personal de salud que dio una mano grande en eso. Acá no se colapsaron las CTI y la gente puso el brazo y fue a vacunarse. Llegar a un 85% como estamos hoy con primera dosis, llegar a un 56-57% con 3 dosis y empezar ahora con dosis refuerzo, haber armado un plan para 30.000 personas por día y haberlo hecho 65.000 personas por día, y que no colapsara el sistema de vacunación con logística complicada. Había algunas vacunas, la de Pfizer, que necesitaban ultrafrío, no necesitaban menos 70 grados, y funcionó. Y bueno, yo creo que en eso tenemos que estar los uruguayos muy orgullosos, así que tenemos que ir monitoreando cómo viene ese tema, porque tampoco hay que ser exitista en esto, ¿no? Digo, bueno, estamos en una situación ahora mucho más estable, más controlada, estamos apuntando mucho a los que tienen comorbilidades y a los que generalmente es donde tienen más impacto, los no vacunados, insistir con la vacunación, disponibilidad de vacunas, pero no terminó la pandemia. Parece que se termina la pandemia, pero no terminó la pandemia. Se instaló la guerra en Ucrania, que más allá de el enfrentamiento geopolítico que implica, pandemia de otras cosas, claro, de otra forma, ¿no? Más allá de la tragedia desde el punto de vista humanitario, con centenares de muertos, heridos y refugiados, también implica una crisis importante en la economía mundial. Y acá en Uruguay estamos sintiendo los primeros efectos, ¿no? Por un lado, buenos precios internacionales de materias primas que exportamos, granos, por citar un caso. Al mismo tiempo, aumenta el precio del petróleo y de varios insumos para la producción que importamos. Incluso el buen precio internacional del trigo pega negativamente en el mercado interno, con incrementos de los costos para la industria de alimentos, panaderías, por citar un caso. Se instaló esta preocupación. ¿Qué tipo de medidas está considerando el gobierno para atenuar esa clase de impactos? Primero, ninguna guerra es una buena noticia ni una oportunidad. Segundo, es insólito que, no habiendo terminado una pandemia en el mundo, aparezca una guerra de estas características, forzada. Es insólito, es inexplicable. Tercero, además el componente militar y humano, justamente en la zona que sea, Ucrania y una parte de Rusia, pero sobre todo Ucrania, además de lo que tiene que ver con el componente energético, estoy hablando de lo tradicional, que es gas y petróleo. Esto implicó en la volatilidad del petróleo y en la suba del petróleo por la guerra y por la zona donde es la guerra, las dos cosas, gasoductos, pozos petroleros y todo lo demás, y la interconexión que tienen con Europa y con gran parte del mundo. Además es una zona muy productora de temas que Uruguay o compite o importa. Maíz, girasol, fundamentalmente trigo. Deberían estar haciendo la cosecha del trigo, una vez que se baja la nieve. Me dijeron me puse a ver cómo manejan el trigo y la nieve. La nieve ayuda a que el trigo el frío no lo mate.
Bueno, pero son, a ver, Ucrania, yo no sabía, pero es el principal exportador de maíz a China. Entre Rusia y Ucrania es el 80% del aceite de generación del mundo. O sea, todo eso tiene que ver sobre los precios internacionales de los productos, de los commodities y los productos elaborados con esos commodities, y además tiene que ver con el encarecimiento de todas las cosas de las raciones para ganado, por ejemplo. O sea que encarece toda la producción, más allá que pueda generar algún tipo de ventanas vinculadas a lo comercial sobre algunos productos que Uruguay produce. O sea, esto va a tener impacto no solamente en los temas energéticos, en el tema del petróleo, eventualmente el gas, sino también en una cantidad de productos que impactan en Uruguay por la volatilidad que tienen los precios por la guerra y por la zona, y sobre todo lo que está pasando ahora son los precios a futuro que se duplicaron, ¿no? Se duplicó el trigo, se duplicó... El gobierno armó una comisión que está monitoreando... El viernes pasado de la Cámara de la Industria de Alimentos. ¿Qué posibilidades tiene? ¿Qué instrumentos maneja? Hay varios. El gobierno lo que hizo fue, a solicitud del Ministerio de Ganadería, del ministro, con mucha razón, le presentó al presidente, y el presidente está monitoreando él personalmente con Cancillería, con Economía, con Ganadería y con Industria, el monitoreo de cómo amortiguar. Tenemos que tener dos escenarios: el escenario de coyuntura, a ver, la guerra termina mañana, y el escenario A, que es el deseable, la guerra termina mañana, tuvo algún efecto, pero se calman los mercados y se normaliza la producción dentro de lo posible, y bueno, algún efecto tiene, más allá de lo humano, no está en discusión, o que la guerra continúe y esto tenga un efecto más largo, con lo cual hay que adaptarse a una nueva realidad de mercado futuro de algunos de insumos que Uruguay necesita, que repercuten sobre los que Uruguay vende y compra, ¿no? Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo que poca vez gente sabe. Nosotros vamos a estar afectados porque Ucrania es uno de los principales productores de los insumos para fertilizantes, de urea, de nitrógeno, de potasio. Entonces, por varios lados esto complica, ¿no? Así que entonces, lo que hasta donde puedo avanzar es decirte que hay un grupo monitoreando que está encabezado. Se ha hablado de pactar con el sector comercio algunos precios, precios congelados o que no aumenten. El presidente de la República está monitoreando eso, y seguramente en los próximos días estemos trabajando sobre algunas medidas. Hay una batería de cosas para hacer, para amortiguar. Por ejemplo, veía en la prensa, se habla de la posibilidad de reducir a cero el IVA mínimo, el IVA tasa mínima, ¿no? Que justamente grava productos de la canasta básica. Algunos ya no tienen IVA, hay que ver en qué situación. Es uno de los insumos, hay varias opciones más, de todo tipo. Yo hoy no puedo anunciar ninguna, pero sí lo que puedo decirles es la garantía que hay un grupo monitoreando la evolución y las medidas de amortiguación o mitigación, y que lo está encabezando ese grupo, presidente de la República. Para que haya anuncios, ¿en qué fecha? Vos me querés sacar fecha en todo el tiempo, ¿no? Cuando sea necesario, acá no tiene nada que ver el referéndum, ¿eh? Cuando sea necesario, cuando estemos convencidos que las medidas que se tomen tengan efecto en la población, en que no le suban los productos que tienen, sobre todo los de primera necesidad. Bueno, hay algunos que ya están aumentando, ¿no? Sí, por eso, digo, más allá de este impacto inicial, plan A es que sea un tema coyuntural, el plan B que esto se alargue en el tiempo, así que hay que monitorear y seguramente hacer un proceso mucho más gradual de impacto, ¿no? De impacto y de mitigación de las dos cosas. Doctor Álvaro Delgado, secretario de la Presidencia de la República, le agradezco que nos haya visitado esta mañana. Gracias, Emiliano, un saludo de la audiencia.